¿Cuántos están contentos? Yo tengo se ha hecho tan... ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. Dale un aplauso al Señor fuerte, fuerte, fuerte. Y abrí tu Biblia en el libro de Mateo 4:17. Ya vamos. Mire, esto es largo, pero le voy a dar algo muy expreso. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Mateo 4:17. La palabra de Dios dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, escuche esto, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Cuando Jesús comenzó su ministerio, lo primero que dejó en claro es que se trataba de un reino. Se trataba de un reino. Y yo cuando estudié esto y empecé a verlo para mí, en el principio del ministerio yo hablaba y entendí del reino y empecé a hacer muchas cosas. Y ahora Dios me volvió a recordar esta palabra. Se trata de un reino. Y esto quiere decir, no se trata de una iglesia. No se trata de un ministerio. No, los pastores dejaron bien en claro. Es una iglesia que al final de los tiempos, como decía el pastor, vamos a estar todos juntos. ¿Saben de qué se trata? De un reino. Se trata de un reino. Y Jesús dijo, arrepentíos. Arrepentíos es cambien la mente. Es una metanoia, cambio de mentalidad, cambio de manera de pensar. Decí conmigo, se trata de un reino. Y nosotros tenemos que tener una revelación del reino. ¿Cómo? Es un reino. O sea, no era una iglesia, no era un método, no era una visión, se trata de reino. Y Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y todos miraban a Jesús. Jesús era un hombre, lo miraban a Jesús. ¿Y dónde está el reino? Porque dijo, se acercó el reino. Y lo correrían a Jesús. ¿Y dónde está el reino? O sea, ¿dónde está? Buscaban el reino. ¿Qué reino? Este traerá carros, traerá tronos, traerá palacios, traerá hermosura, porque ¿dónde está el reino? Porque si el reino se acercó, hay que verlo. ¿O no? Si yo te digo, me compré un auto de alta gama, un BMW y tal, ¿ustedes qué van a decir? ¿A verlo? ¿O no? Y Jesús hablaba algo que no estaba ahí y dijo, el reino de los cielos se ha acercado y la gente escuchaba eso. ¿Saben? Él comenzó a mostrar el reino. Él empezó a andar entre la gente y empezó a hablar leyes del reino, cosas del reino, manifestaciones del reino y le habló cosas del Padre y empezó a contarle y solo eran palabras. Pero empezó a andar y empezó a mostrar el reino. Los ciegos ven, los sordos oyen. Y todo el que tenía problemas se sanaba. Cuando tenían hambre multiplicó los panes y los peces. Y la gente dijo, wow, este es el reino. Jesús no daba planes sociales, Jesús mostraba el reino. Y saben, era un reino de milagros, un reino de poder, un reino de provisión, un reino sobrenatural. Cuando el pastor Marcelo hablaba y contaba los testimonios, esto es del reino. Porque cuando es del reino no se necesita la plata de acá. ¿Saben cuál es la plata en el reino? La fe. La fe es el efectivo del reino. En el mundo hay que conseguir la plata. En el reino hay que tener la fe. Cuando nosotros compramos nuestro lugar, valía muy caro, entonces el dueño del lugar dice, ¿y usted tiene la plata para hacer todo esto? Y la verdad, no tenía la plata. Entonces, como estaban la gente que nos vendía y con todos los socios de ese club, y estaba yo con todos mis líderes, y yo dije, yo no puedo andar y achicarme, ¿cómo le respondo? Y él me dice, ¿tienen la plata para hacer esto? Yo decía, ¿qué le digo? Y sentí del Espíritu Santo, decirle que tenés la fe para hacerlo. Y le dije,
tengo la fe para hacerlo. Y entonces bueno, yo con la fe no me meto, si ustedes tienen fe. Y saben, lo que puse en la mesa fue la fe. No teníamos la plata, teníamos la fe. Y saben, no tenemos deuda, lo pagamos al 100%. No teníamos la plata, teníamos la fe. Y saben, el reino es un reino donde el efectivo del reino es la fe. El dinero del reino, el efectivo del reino es la fe. Y el reino tiene un sistema de gobierno, donde Cristo gobierna, un territorio, es donde está un hijo de Dios, un lenguaje, la manera de hablar. En el reino de Dios se habla bendición. En el reino de Dios hay alabanza. En el reino que no es de Dios hay queja. Hay una bandera, el reino de Dios tiene poder, tiene dominio. Y nosotros tenemos que entender esto. En la vida, una pelea de un reino y un principado. El reino de Dios que quiere avanzar y conquistar, y un principado. El diablo no es un rey, no es una pelea de reinos. Es una pelea de un reino que es el de Dios y un principado que es del diablo. Y cuando nosotros estamos del lado de Dios, siempre vamos a ganar. Porque estamos en el reino. Y cuando uno está en el reino, las cosas fluyen. La provisión, los milagros, las señales, porque estoy en un reino. Los demonios se tienen que ir del cuerpo, porque nosotros estamos en un reino. Y tenemos que entender que es un reino y tenemos que tomar una decisión. Si vamos a seguir en este principado de maldad o vamos a entrar al reino. Josué lo dijo en Josué 24:15. Él dijo, ustedes elijan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo voy a estar en el reino. Y saben, el reino es un reino de poder. Cuando hablan de reino, ¿qué ven? ¿Pobreza o riqueza? Cuando dicen, viene un rey. Calles de oro, mar de cristal, y uno dice un rey. Cuando se burlaban de Jesús, se burlaban porque Él no trajo la corona que la gente esperaba. Le pusieron corona de espina. No tenía la vestimenta que esperaban. Por eso le pusieron un manto púrpura, porque estaban esperando ver algo que era un reino espiritual. Y nosotros tenemos que entender esto, que se trata de un reino. Y cuando es reino, uno lo tiene que notar. De alguna manera se tiene que ver un reino. Y la Biblia habla majestad. Cuando decimos majestad, habla de abundancia, de provisión, de riquezas, de milagros. En Juan 3, del 1 al 6, bajamos el volumen así, se acopla mucho acá arriba. Díganme qué tengo que hacer y yo lo hago. ¿Está bien ahí? Me lo acerco al micrófono. Juan 3, del 1 al 6 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo era un principal y él sabía lo que pasaba cuando se hablaba de Dios, pero decía, hay una diferencia con vos. Hay señales que nadie la puede hacer si Dios no está con él. La pregunta es, ¿con quién estaba él? ¿Con quién estaba Nicodemo entonces? Porque decía, Dios está con vos. Había como una inquietud, ¿por qué te pasa a vos esto? Yo tuve una experiencia con mis hijos, con mi hijo. Y a mí me pasan milagros todos los días, económicos, señales, multitud de gente que viene, un montón de cosas. Y él me decía, ¿quién sos vos? Mi hijo me preguntaba, ¿quién sos vos? Porque a vos estábamos comiendo y esto pasó hace unos días atrás. Comimos, terminamos, yo lo llevé a un restaurante y dije, vamos a disfrutar. Cuando voy a pagar, te pago. ¿Quién pagó? No, entró un hombre y le pagó. Bueno, de esa no voy a contarle, pero un montón, todo el tiempo. Y la expresión de mi hijo, ¿quién sos vos, viejo? ¿Por qué a vos todos te sirven? ¿Por qué todos te pagan? ¿Por qué todos te dan? ¿Por qué el dinero fluye? Yo estoy con vos, porque él hace 1 año y medio se casó
y la está pasando dura. Se fue a Mendoza, dijo, no, yo voy a hacer, ¿sabes? La está pasando dura, dura. Y al estar conmigo dice, pero parece que esto es reino, esto es provisión, no falta nunca nada. Todo viene del cielo, me dijo. Lo que me dijo él fue, ¿quién sos vos, viejo? ¿Por qué a vos te salen? Y yo le dije, es reino. Es reino. Cuando Nicodemo vio a Jesús, dijo, ¿por qué pasan estas cosas? Estas señales que vos haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Esto no se podría hacer si Dios no está con ustedes. Los milagros no pueden ocurrir si Dios no está. Tu familia no va a cambiar si Dios no está. Las bendiciones no van a venir si Dios no está. Es necesario que se vea a Dios en tu casa, que dejes entrar al reino de Dios a tu casa. ¿Saben? Jesús mostró el reino. ¿Y saben dónde estaba el reino? En Jesús. En Él estaba el reino. Es como estaba potenciado. Y el reino empezaba, cuando Él hablaba, salía reino. Cuando Él oraba, había reino. Las obras que Él hacía eran obras de reino. El reino estaba en Jesús. Y si vos y yo recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, Jesús habita. ¿Dónde está Jesús ahora? En nuestro corazón. Y si está Jesús en el corazón, el reino de los cielos está en vos. ¿Me escuchaste? El reino de los cielos. Ahora, si yo estoy, el reino de los cielos está en mí. Lo que pasaba con Jesús va a pasar. Los cielos se van a abrir. Los milagros van a ocurrir. La provisión va a venir. Él se movía como rey. Dijo, tráiganme un pollino. Díganle que lo necesito. ¿Con qué autoridad? Él era el que tenía poder. Aún se le fue el barco cuando le dijo a los discípulos, vamos a ir a tal lugar. Y como ya los discípulos se habían ido, estaban en el medio del mar, él fue caminando sobre las aguas. El reino de Dios gobierna sobre el reino natural. Está por encima. Y todos los que estamos en el reino de Dios tenemos que ser como Pedro. Pedro miró a Jesús viniendo sobre las aguas y le dijo, ¿puedo yo también? Era un hombre del reino Jesús. Y Pedro decía, yo también quiero ser del reino. Hay gente que está en el reino de las tinieblas. Pero hay gente que queremos estar en el reino con Dios y hacer las mismas cosas. Jesús dijo, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. ¿Cuántos lo creen? Y hay que meterse al reino y empezar a tener hambre por vivir en el reino. Cuando nosotros vivimos en el reino, comienzan a pasar cosas extraordinarias. Y se manifiestan. Mi esposa siempre dice eso, las bendiciones se notan. Se tienen que ver. ¿Cómo se ven? Saludable, provisión, recursos. Estaba entrando a un país, en Tailandia, en Bangkok. Y yo salí, un taxista no me quería llevar, no entendía el idioma. Y yo estaba medio enojado ya porque no me querían llevar, nadie me podía traducir. Logré que me lleve y cuando el taxista me llevaba yo veía en el aeropuerto que en un lugar entraban los automóviles, los taxis, en otro los micros y en otro solo limusina. Un carril para limusina. Ay, dije, Señor, ay, ¿cuándo voy a vivir una vida de reino donde entre al aeropuerto con limusina? Fue una oración así. Cuando voy, Dios me bendijo, entré a un hotel tremendo, me estaban esperando. Fue todo muy bueno, muy del reino, todo. Y cuando me voy a venir, estoy esperando, venían micros al hotel para llevarte al aeropuerto. Entra un hombre, dice, Gabriel. Yo no respondí porque no estaba esperando a nadie. Y medio un inglés forzado, Gabriel. Después dice, Gabriel Méndez. Nadie me... Gabriel Méndez. Sí.
Usted va en este vuelo, sí. Venga conmigo, usted va conmigo. Voy, una limusina. Como la de los artistas. Grandote. Te sentaba y te deslizaba. Yo que soy chiquito era demasiado, pero parecía un colchón. Y tenía uno que te atendía y el chofer. Y te podía servir. Yo dije, había orado hace 5 días por algo así. Pero era por bronca, ¿no? Dije, ¿cuándo entraré en limusina? Y me llevaron y entré en limusina al aeropuerto. Me dejaron, me sirvieron, me dieron de comer, me atendieron, me llevaron hasta al lugar donde hacemos el check-in, ingresamos. Yo decía, ¿quiénes son? ¿Alguien se ocupó de mí? Y ya está todo pago. Y yo entré y el Señor me dijo, es reino, es mi reino. Mi reino. Saben, nosotros tenemos que pedir una revelación del reino. Les cuento lo económico porque usted lo puede ver. Pero se trata de una salud del reino, un ministerio del reino, una vida cristiana en el reino, un vivir en el reino como Pedro, jugarse por cosas extraordinarias. El reino es un reino de poder. Decí conmigo, poder. ¿Podés pagar la luz o no? ¿Podés vencer la inflación? Si estás en el reino vas a poder salir adelante, porque es un reino de poder, un reino de justicia. Un reino de gozo. La Biblia dice, es gozo, paz y justicia. El que está en el reino de Dios anda gozoso todo el día. ¿Qué le pasa a esto? Está gozoso. Es que estoy en el reino. Tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. ¿Y de dónde la sacás? Es que yo estoy en el reino. Y el Señor dijo, yo los invito a meterse al reino. El llamado de Jesús, el mensaje del evangelio, no es entrar a una iglesia, no es entrar a un método, no es hacer una u otra cosa. El mensaje de Jesús que vino a darnos a nosotros es, entren al reino, entren al reino. Es un reino que entramos y recibimos 100 veces acá y mucho más en el cielo. Es un reino eterno, es un reino que no termina. Mire lo que dice el libro de Daniel 7:27, que el reino, Daniel 7:27, y que el reino, decí conmigo reino, eso es para vos. ¿Qué es para vos? Reino. El dominio. ¿Saben qué es en el reino el dominio? El que manda. Dominio. Dominio es que toma autoridad, el que decide, el que decreta, el que establece, el que compra. Cuando teníamos que hacer una construcción necesitábamos millones y millones, muchos millones. Y el Señor, orando, yo decía, Señor, dame el poder para comprar, dame el dinero. Y sentí de Dios, anda, ¿dónde están los materiales? Creo que acá lo conté. ¿Dónde están los materiales? Y yo dije, en el corralón. Anda a buscarlo. ¿Así nomás? Sí. Y le digo a mi esposa, ¿sabes que estaba orando y sentí que Dios me decía que los materiales están en el corralón y tenía que ir a buscarlo? Pero no, metieron en una deuda. Y mi esposa me dijo, si el Señor te dijo, anda a buscarlo. Nunca digo, no, sé prudente, no te metas en deuda. No, anda a buscarlo, me dijo. Fui al corralón y tenía más o menos 3 camiones más o menos de compra. Una cosa loca, muy loca. Y voy al hombre y le digo, vengo a hablar con el dueño, porque no se les pide a los empleados semejante. Y no tenía plata. Entonces voy y le digo vengo a hablar con el jefe. Decirle que soy el pastor Gabriel Méndez de SEMI, que lo llamo y dice, sí, decirle que pase. Y cuando paso, el hombre me dice, hola pastor, lo estaba esperando. ¿Qué? Lo estaba esperando. ¿Por qué me estaba esperando? Porque uno de mis empleados va a la iglesia y me dijo que ustedes están construyendo, y dije, de un momento a otro el pastor viene acá. ¿Y qué necesita? Y necesito 3 camiones más o menos de material, camiones llenos. Necesito todo esto. Millonario.
Y dice, pastor, no se preocupe, yo hago de cuenta que usted me pone todo ese dinero acá y yo hoy mismo le pongo todo el material en el sistema. Y yo sé que usted me lo va a pagar. Hablamos, oré por él, lo bendije y me fui. Y cuando salgo le pregunto a los de lo que estaban vendiendo, ¿puede decirme por favor si puedo retirar algunos materiales? Bueno, ¿cómo usted, Fundación Semi? Y va a meterle... Tanto, pero esto tiene que avisar con tiempo porque acá esto no existe, no lo tenemos. Y miré y estaba todo. Nos dieron todo. No pasó un año, lo pagamos todo. Decí conmigo, reino. Cuando nosotros entendemos, dice el gobierno, Daniel 7:27, el reino, el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo. ¡Wow! Sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¡Wow! Antes de las elecciones fuimos a orar con muchos pastores referentes de Argentina y estábamos en... Bueno, uno fue el pastor Pauli de acá de Río Gallegos y fuimos de Río Grande. Oramos ahí y en el Congreso entramos a la oficina, al Senado, a diputados. Hicimos una oración que me encantó, muy clarita. Señor, declaramos que en la nueva apertura de este Congreso que va a ser con el nuevo presidente, el que abra esta puerta sea Javier Milei y que haya una marca sobrenatural nueva, que el gobierno que viene es tu gobierno y llamamos a este gobierno a Javier Milei. Quedó grabado, lo filmamos, lo compartimos. Pasó el tiempo y bueno, tuvimos a este presidente, ordenamos que él sea y que sea distinto. Y esta es la primera vez que hicieron, donde nosotros oramos, detrás del discurso de él estaba la puerta donde nosotros oramos, que él hizo un discurso público. Y cualquiera dice, pero una casualidad. No, yo soy del reino. Hicimos declaraciones, oramos en todo el país, establecimos, empezamos a ejercer autoridad y dominio, como dice la Biblia, sobre los gobiernos de la tierra. O sea, no hay que temerle a los políticos, no hay que temerle a una enfermedad, no hay que temerle a un problema climático, no hay que temerle a las situaciones familiares. Hay que ejercer dominio, porque el dominio fue dado a los que entran al reino. Entonces, uno que está en el reino pisa y establece reino. Y tomamos gobierno, y tomamos autoridad, y tomamos la Biblia no, en inglés, kingdom es el rey que domina, es dominio. Y nosotros tenemos que tomar dominio. La Biblia dice en Lucas 22:29, yo pues asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Cuando alguien tiene una revelación del reino, ya no anda como un evangélico. No, yo soy evangélico. Yo soy católico. Yo tengo el reino. Entonces, el reino de Dios está en mí. Las cosas que pasaban con Jesús van a pasar alrededor mío. Milagros, señales, maravillas, prodigios. Paro al viento, paro al mar, detengo las olas. Milagrosamente puedo caminar sobre el agua. ¿Sabes cuántas veces hemos podido ver la mano de Dios? Y saben, este reino es un reino de gracia. Quiere decir, es un regalo. Y hay gente que quiere la lógica, quiere entenderlo, y como no lo entiende, dice, no funciona. Porque no hay que entenderlo. Es un regalo. Pero es tan bueno el regalo que uno dice, no es verdad. No puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil. Es un regalo. Cuando contamos toda, cuando era chico siempre yo contaba de que oraba para que, ¿vieron ese versículo? Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Yo decía, debe ser para otro, es algo ficticio, algo en la mente. He entrado a más de 27 países.
Estamos estableciendo obras y lugares en muchos países extranjeros. Y le voy a contar algo que nos pasó en la familia. Estábamos necesitando documentos para mis hijos que están en España y todo eso. Falleció mi papá, yo me puse a ayudar a mi mamá en los papeles. Y después mi mamá tenía un tema de una herencia, entonces me dice, yo le digo, te voy a ayudar, así pongo un abogado y reclamamos, juntar todos los papeles. Cuando junta los papeles, empiezo a leer los papeles y habla de los papás de ella y dice el nombre del papá, hijo de tal y tal, nacionalidad español. Hijo de la mamá, de apellido Pinilla, española. Yo dije, no puede ser. O sea que yo soy bisnieto de español y mi mamá es nieta de español. O sea que yo puedo hacer la doble ciudadanía. Entonces, yo voy a tener entrada a más de 160 países sin pedir visa. ¿Saben lo que es andar pidiendo visa para entrar? Y ahora estoy haciendo la doble nacionalidad y mis hijos que están allá van a tener. Yo pensaba que era tehuelche, araucano. Y cuando agarré sus papeles yo le decía a mi mamá, ¿cómo no lo viste? No, yo no leo nada. Y el Señor me dijo, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que yo he preparado para los que me aman. Hace 3 generaciones Dios estaba preparando la entrada a muchos países. El reino. Porque ¿cómo puede ser? No puede ser. Yo decía, no puede ser, pero es. Y estoy buscando ahora. Empecé a buscar porque tengo que ir a hacer los papeles. Y tengo 6 españoles, tenemos Marcelo, 6 españoles en nuestra familia. O sea que de algún lado vamos a enganchar la doble ciudadanía. Y entonces mi pasaporte va a ser de la Unión Europea. Y usted dice, lo preparó el no, si eso no se prepara. La nacionalidad o el origen es como un documento propio. Lo puede hacer el pastor Marcelo, yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque viene por herencia. Y ¿sabe? Dios estaba preparando esto hace 3 generaciones atrás, sabiendo que nosotros íbamos a entrar en el reino, vamos a vivir reino y vamos a empezar a tomar dominios en los reinos de la tierra. Pues si lo preparó, no, Dios lo preparó. ¿Y cómo yo puedo hacer esto? Es un reino de fe. O sea, todo es por fe. Una vez uno se me fue de la iglesia y dice, no, porque esto es pura fe, pura fe. Y si el justo o sea, se trata de fe. O sea, si vos crees, el que sube acá y dice, no me sané, pero es que creer, porque yo no sano. ¿Quién sana? Cristo. ¿Y por qué sana? Por la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Para el que cree todo le es posible. El justo por la fe vivirá. ¿Querés ganarte el pan con el sudor de tu frente o que tu economía sea un milagro? El testimonio que escuchamos dice, no vendíamos, fueron, oraron y al otro día, wow, tengo mi departamento, mi alquiler propio y entra mucho. ¿Y cuál es la diferencia? Si es la misma persona, es el mismo negocio. Es que ahora tiene fe. Entró al reino. Es un reino de fe. Es un reino de esperanza. Cuando uno entra al reino, empieza a decir, wow, a mí no. Si Dios está poniendo esperanza en esta hora en tu corazón, estás entrando al reino ahora. Porque es un reino donde yo digo, wow, me va a pasar lo mismo a mí. Pastores, si están acá, ustedes van a construir cosas como esta y mayores que esta. Y Dios te da esperanza, Dios me lo va a dar a mí. Sí, te lo va a dar a vos. Dios va a hacer milagros conmigo. Sí, va a hacer milagros con vos. Porque es un reino de esperanza. Te llena de ilusión. ¿Saben que a la noche fui a un psicólogo? Porque me mandaron, porque ya, dice, estás pasado de rosca. Y el psicólogo me dice, ¿y cómo? ¿Y qué hace? Contame tu semana. Y cuando le conté toda mi semana, vos vas a tener que bajar un cambio. Una de las cosas que conté, no es que yo me acuesto a la noche y cuando me acuesto empiezo a soñar y que logro entrar acá y que hago esto y que compro acá y que Dios... Y él me miraba así. ¿Sabes qué?
como es un reino de esperanza, cuando vos entras al reino, se despierta algo que vas a alcanzar lo imposible. Vas a estar enamorado hasta el último día de tu vida con tu esposa. Vas a tener éxitos en todo lo que hagas. Tus hijos van a heredar naciones. Los milagros van a ocurrir delante tuyo. No va a haber deuda que no se va a saldar. Dios va a abrir puertas como nunca antes. Las cosas que no pasaron en tus generaciones anteriores van a pasar ahora. Cuando entro a un reino, al reino de Dios, es un reino de fe, es un reino de esperanza. O sea, ¿me puedo sanar? Sí. Entonces, ¿puedo ser millonario? Sí. Un pastor, un discípulo mío, hace años venía: pastor, yo soy albañil, no tengo con qué hacer, pero usted me dijo que yo voy a ser empresario. Oré y dije: voy a ser empresario. Y yo no sé, Dios me puso de preguntarle: ¿qué te gusta? Y le digo: ¿y qué te gusta? Decime, ¿qué te gustaría hacer o en qué te gustaría trabajar? ¿Qué te gusta? Y él me dijo: me gustan las papas y la cebolla. Yo digo: disculpame, me dio gracia. Y me puse a reírle. No, pero, o sea, yo respeto papa y cebolla. Y hagamos una cosa: ¿por qué no empezás a vender papa y cebolla? Sencillo, ¿no? ¿Te gusta la papa y la cebolla? Vende papa. Se puso a vender papa. Compró una bolsa, vendió, compró 2, vendió, compró una camioneta de papas, vendió, compró 100 bolsas, vendió, compró un semi, vendió, compró. Mire, llegó, es hasta el año pasado, el 2023, porque ya empezó una historia nueva ahora, de mayor. Fue el que más papa vendió en la ciudad de Puerto Madryn. 10.000 bolsas en un mes está vendiendo. Reino, decí conmigo: reino. Si vos no entras al reino, hay dos personas. Sigo leyendo, voy a leer y termino con esto porque esto es muy largo, pero cuando Jesús estaba con Nicodemo, en el versículo 3 de Juan 3, dice, el versículo 3 dice: respondió Jesús: de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, vos naciste de nuevo, entonces podés ver el reino de Dios. Vos naciste de nuevo, yo te puedo contar. ¿Cuántos ya hicieron una peli mientras yo le contaba? ¿Lo ven? Entonces lo ven el reino de Dios. Lo ven el reino de Dios. Yo puedo contarle de mucho dinero junto, le puedo contar de milagros, de paralíticos que se levantaron, le puedo contar de provisión sobrenatural, le puedo contar, no sé, milagros, muchos milagros. Pero es reino, porque es un reino de poder, familias transformadas, como Dios restauró hogares. Una nena viene y me dice: pastor, yo no quiero tener verrugas, me da vergüenza. Y a mí me dio compasión, así que le hablé, le dije: no te preocupes, pero no quiero que ore por mí delante. Bueno, oré por ella. Le digo: bueno, yo oro por vos, después contame. No pasó una semana. Dice: yo quiero contarle a todos, pastor. Yo tenía una verruga y el pastor oró y no la tengo. Y estaba loca, una nenita de 10 años, 11 años. No saben lo que es para ella, es lo más importante de su vida. Y hasta ahora nunca más salió la verruga. O sea, yo cuando hablamos de reino no se trata de una cosa, es todo. Lo abarca todo. Y Jesús dijo: el que no nace de nuevo no puede ver. O sea, vos naciste de nuevo, lo podés ver. Pero así somos Argentina. El mundial lo ganaron 23 jugadores y hay 45 millones de directores técnicos. La ven nomás. Vemos el gol, vemos el penal, vemos el partido, vemos. Y el Señor no quiere que vos estés en el reino de Dios viéndola. El Señor dice: entren al reino. Jesús siguió diciendo, Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino. El Señor, ¿sabe qué le decía? Vos podés mantenerte en el estado de ver. ¡Oh, qué lindo templo! O podés entrar al reino y decir: gracias, Señor, porque me lo vas a dar a mí más grande. Podés
En el reino, agarrar, ver y dice, uy, Señor, sanaste a este hombre. Y entrar al reino y decir, y ahora yo tengo la unción para sanar a hombres que tengan problemas como ese. Entré al reino. Yo puedo solo verlo, pero el Señor Jesús le habló y le dijo que hay que entrar al reino. Cuando uno entra al reino ya empieza a vivir. Cuando entro a tu casa, entro a una casa de reino. ¿Las cortinas tuyas son de reino o son de...? ¿Tus pensamientos son de reino? Y a mí el Señor me habló de esto porque yo como pastor tengo que volver a nacer de nuevo. ¿En qué? En entrar al reino. Porque nacer de nuevo no es un lugar, yo nací de vuelta y puedo después hacer lo que quiera. No, yo tengo que renovarme en la relación con Dios. Tengo que tener una revelación del reino. Porque cuando yo entro a un reino, es un reino de abundancia. Es un reino de poder. La Biblia habla en el Padre Nuestro y dice, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. El que anda en el reino está metido en el reino de Dios. Y ese reino es un reino de poder, un reino de gloria. Yo tengo que desear ese reino. ¿Te imaginas que ese reino esté en la casa? ¡Wow! El reino. El reino. Y uno empieza, cuando empezamos a estar en el reino, hay una capa espiritual. Un manto. ¿Vieron que ponen la alfombra roja? Y sale lo de la alfombra roja. Un rey lleva puesto como una túnica larga. ¿Lo vieron al rey Juan Carlos cuando lo nombraron rey? Esa túnica y entraba. Era el rey Juan Carlos. ¿No? Y uno siente ese poder, que todo lo puede. Cuando entramos al reino, el Espíritu Santo en tu vida es ese manto que te cubre. Y es Dios que te da un poder y te viste con vestiduras reales. Y uno empieza a tener poder. El pecado no te vence. La enfermedad no te vence. La pobreza no te vence. La ruina no te vence. Las noticias malas no te vencen. Pero yo tengo que entrar al reino. Y si vos no entras, vos vas a verlo. Pone cara de que entras. Hay gente que está y dice, mira. Y miran. Oh, estás contando plata delante de un pobre. No, y miran. El reino es para vos. Jesús vino a traer el reino y la única condición dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, arrepentite de tus pecados, reconoce tu falta, vení delante de Dios, recibí el perdón de Dios, abrazá la gracia de Dios, el amor inagotable de Él y cree que Él borró todos tus pecados y cree al punto de decir como Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y si vive Cristo en mí está el reino. Yo soy un hombre de reino. Podés decírtelo, yo soy del reino. Y se va a empezar a notar. Oro, la fe. Hoy una de mis intercesoras decía, porque usted es un hombre de fe, va a enseñarle fe. Y empezó a profetizar de fe. Y yo le iba a decir, ya sé que yo soy de fe. Pero el Señor me dijo, no, te voy a dar una nueva para alcanzar nuevos niveles. Y dice el Señor, un manto nuevo. Dios va a poner en esta ciudad gente del reino, gente que va a ganar la ciudad de Río Gallegos. Dios está esperando uno que entre al reino, que diga, yo no voy a verla pasar, no voy a andar escuchando testimonios de allá y de acá, sino voy a entrar al reino y voy a provocar que el reino se establezca, que la gente entre al reino. Pero tengo que desear. ¿Me acompañan, chicos? Desear.